después de Ángel Verdasco, que nos va a hablar hoy de Curro Inza, después de haber empezado con, recordáis, con Rafael Moneo y Semán, con Javier Carvajal y Rafael Aburto, la semana pasada con Alberto Campo. Hoy Ángel Verdasco, como digo, va a hablar de Curro Inza. Ayer bastaron, yo creo que es difícil decir más con tan pocas palabras, ¿no? La notita que leí de Ray, recordando la conferencia de Ángel, retrataba, no sé cuántas eran, 16, 18 palabras, muy bien lo que es Curro Inza, ¿no? Desde luego, quien pueda pensar que Alberto Campo representa lo apolíneo, pues que sepa que hoy nos vamos a ir al extremo contrario y, pues luego me corriges, nos acercaremos a Dionisos, ¿no? Es que como no digo muy bien, ¿qué representa Alberto Campo? No, es para saber qué tengo que representar. Ah, el apolinio, vale. Estoy improvisando. No, ya. Bueno, dos cosas sobre Ángel, porque de Curro Inza lo razonable es que hable él y hablará bien. De Ángel Verdasco decir que pertenece, pertenece a la Escuela de Madrid, que es donde estudiamos. Yo creo que en la Escuela de Madrid, esta historia que habréis oído tantas veces, ¿no?, de lo que representó Rafael Moneo, pues quizás tiene un origen en los años 70, cuando el arquitecto crítico, que es como se denominó, aparece como alternativa a la crisis del final de la modernidad. Yo creo que buscando un origen algo remoto, ¿no?, años 70, ya han pasado casi 50, ¿no? Esta figura del arquitecto crítico, el arquitecto enfrentado de una manera crítica, reflexiva, a su quehacer, a su profesión, se ofrece, como digo, en aquel momento. Yo creo que esto es lo que, transmitido, ¿no?, y ejemplarizado por Rafael después en Madrid, ha dado pie a que en los 90 explotara una escuela en la que sus mejores arquitectos, Emilio y Luis, Iñaki y Juan, etcétera, etcétera, además de construir buenos edificios, además escribían, publicaban, etc. Este es, creo, el contexto en el que Ángel Verdasco sale y en el que, bueno, se ha movido todos estos años. Profesionalmente, que yo recuerde, yo lo primero que recuerdo tuyo era el fin de carrera, ¿no?, que Dalcó publicó, ¿no?, aquella fábrica en Rotterdam, Casabella, de Philips, o de iluminación, de bombillas, que apareció en aquel Casabella. Luego en el 95, con Federico Soriano, montamos un grupo con el que quedamos segundos en el concurso del Águila, éramos dos grupos de jovencitos, o algunos no tanto, que dio el susto a los mayores, a nuestros mayores, 20 equipos, y los dos equipos más jóvenes fuimos los que estuvimos allí, y ahí ya en el 95 empezamos como a conocernos más, ¿no? Luego supe de ti, claro, por la exposición del Colegio de Arquitectos de Madrid y por el catálogo ese que yo creo que todavía se puede encontrar y que está recogido en la web. Hemos coincidido también en alguna bienal divertida, como Las Palmas, ¿no? Y recuerdo muy bien tus cazanubes. Sí, no me extendería mucho en lo que ocurrió en aquella bienal. Bueno, cazanubes, cosas que no. Cazanubes y atrapavientos. Sí. O al revés, o atrapanubes y cazavientos. Bueno, en fin, y luego pues me estaba enseñando unas fotografías del edificio que está terminando. De Melilla hay que recordar dos cosas, una triste y una buena, y es que está terminando su conservatorio de música,
pues decir que tuvo la confianza en el periódico Transfer como para integrarse en el consejo de redacción, que luego ha escrito, que está, recuerdo muy bien, cómo era la vertical en el aire, ¿no? Días en la vertical. Eso, días en la vertical, casi. Geometrías del paisaje, también el texto inicial del catálogo y sobre todo, y ya llego al final, la tesis y el trabajo sobre Curro Insta, ¿no? Que yo creo que es muy importante, además, los que estéis próximos o ya inmersos en esta cuestión de la tesis. Yo creo que el ejemplo de Ángeles es muy bueno poderle escuchar hoy, porque vais a entender una aproximación a la tesis muy desde el proyecto, ¿no? Frente a la alternativa más o menos convencional, razonabilísima, ¿no? De la tesis como un estudio crítico, histórico sobre algo, también desde proyectos, con la mirada de un arquitecto que trabaja en su estudio para construir, también cabe hacer un acercamiento, en este caso, como el que Ángel ha hecho a la figura de Curro Insta. Y luego una cosa muy bonita, solo y termino, que recuerdo de Ángel de hace años, no recuerdo muy bien, quizás en Las Palmas, alguna noche, de esas que no hay que decir, me dijo una cosa que soy incapaz de reproducir con exactitud, pero que me impresionó mucho. Me decías que mientras que un edificio, bueno, que si los arquitectos, si estamos en este mundo, es para mejorarlo, para cambiarlo, para transformar el mundo, que un edificio tenía un radio de acción limitado, ¿no? Y al final, bueno, un edificio tiene la importancia que tiene, ¿no? Puede ser muy bueno, como ahora está en Melilla, pero que al final es lo que es, ¿no? Y le decías, pero en cambio, ser profesor, el poder dirigirte, como hoy, como esta mañana, a 60 personas, potencialmente tiene una repercusión y una capacidad de mejora del mundo mucho mayor, ¿no? Yo creo que frente a la versión esta del profesor, ¿no? Yo creo que todos decimos, ¿no? Qué bien esto de tener que dar clase, lo bonito que es, tal. ¿Cuánto estoy aprendiendo esto de tener que estudiarme para luego cortarse? Yo creo que frente a esa versión, esta otra, más altruista, más generosa, pensando en una conferencia como la de hoy, o una clase de las cotidianas normales, tienes la posibilidad de hacer mejor a los demás, de hacerles mejores, de finalmente pues mejorar un poquito el mundo, ¿no? Yo creo que esa es la importancia de los profesores, de las clases y de las conferencias como las de Ángel, ¿no? ¿Quieres que diga algo más? No, todo lo contrario, se está apabullando. ¿Se oye algo esto? Sí. Bueno, empezamos. Muchas gracias por venir, porque, bueno, por varias cosas. Estos agradecimientos que siempre son genéricos cuando uno empieza una conferencia. Primero, muchas gracias a los amigos que tengo aquí, como Carlos, que estuvo presente en mi tesis, Javier, le conocí en Madrid, agradezco mucho que me haya invitado a esta escuela y su director. Ricardo, que efectivamente yo era un pipiolo cuando los años que trabajé en el estudio de Federico Soriano y nos hicimos amigos desde aquella época. Pero me hace especial ilusión esta conferencia porque yo desde mi niñez soy aragonés de adopción. Acabo de bajar de Huesca de pasar metro la semana pasada y venir por primera vez a una escuela aragonesa me toca mucho la fibra, así que estaré bastante... Venía en el tren un poco nervioso a pesar de que es la carretera que más conozco del mundo mundial, ¿no? Bueno, vamos a empezar. Esto va a ser una especie de clase, no va a ser una conferencia, va a ser una especie de clase como las que se hacen en el grupo de proyectos, donde, bueno, han venido, yo empecé dando clase en Madrid efectivamente con Emilio y Luis,
pero luego me fugué a una escuela pequeña, Alcalá. Hay chicas aquí de Zaragoza que son de Alcalá, os agradezco mucho que hayáis venido. Pero bueno, quiero que sea una especie de clase, sobre todo hoy que estamos poquitos, y que no es una especie de conferencia, así que me podéis interrumpir en cualquier momento, aunque no lo permitiré porque voy a hablar bastante rápido, así, pero os dejo ya para que me interrumpáis al final. Pero realmente lo que quiero transmitir es, voy a hablar de dos cosas. Primero, ¿quién es Curro Inza? Y segundo, ¿qué se puede aprender a día de hoy? Más o menos estas son las dos preguntas a las que va a contestar esta charla. Desde un punto de vista en el que hacer proyectos tiene mucho que ver con la crítica y con el análisis, porque los proyectos sin crítica y sin análisis, pues bueno, no sé cómo se podrían llamar, edificación o algo así. Entonces, bueno, por situarnos un poco, voy a empezar diciendo que Curro Inza es un arquitecto que pertenece a lo que se llamó el organismo madrileño, la Escuela de Madrid, lo que es la arquitectura orgánica de los años 60-70, con un momento apoteósico de la década orgánica 1958-68, termina más o menos con el edificio de Torres Blancas de Oiza, y a esa aventura orgánica se sumaron distintos arquitectos. A esta breve introducción y luego explicaré como las estrategias proyectuales de este arquitecto. Quiero que lo veáis, podría llamarse hoy Curro Inza, podría llamarse Fernando Higueras, podría llamarse Luis Peña-Gancheri. Quiero que lo veáis como un intento de analizar proyectualmente la obra de un arquitecto. A mí me interesa mucho la historia de la arquitectura, pero soy profesor de proyectos y tengo una formación para intentar desarrollar en mis alumnos una capacidad crítica. En ese sentido, bueno, por hacer una introducción breve, esa generación de organismos madrileños se sumaron distintas generaciones, desde mayores como Fisac, Oiza, intermedios, Moneo, Fernández Alba, y lo que se llamó la brillante generación del 59, donde hay tipos brillantísimos como Higueras, Peña-Gancheri, Mangala, Inza, etc. Es un periodo que sabemos en las clases de proyectos a día de hoy, y por qué en todas las clases de proyectos nos hablan de los Smithson, de Frederick Price, de Bakema, y toda esta gente. Bueno, nosotros como profesores de proyectos no tenemos material crítico tanto como ha desarrollado la crítica, por ejemplo, anglosajona. Nosotros tenemos mucho material de aproximación histórica a estos arquitectos, pero no tanto una explicación proyectual de sus técnicas arquitectónicas o sus sistemas operativos. A ello también ha contribuido que frente a la crítica anglosajona o holandesa, la crítica española, que definió como un periodo súper brillante este organismo madrileño, luego definió como un episodio que no había sabido continuar, que había tenido una salida en falso, el propio Fullaondo, etc. Con lo cual haya quedado como un camino abortado en el que pues no tenemos como ese material para saber por qué Fernando Higueras hacía esas cosas, ¿no? Parece que es un ejercicio plástico, virtuoso, de un tipo que tiene la mano suelta y que es bastante brillante, pero poco más, ¿no? No tiene ni crítica, ni análisis, ni nada, ¿no? Bueno, en ese sentido, este trabajo viene a aportar un granito de arena a esa crítica, porque estamos hablando de una generación en los años 60-70 coetáneos de la tercera generación internacional, de los Ufos, Saarinen y compañía. Este trabajo venía a poner un granito de arena en esa relectura que en otros países sí se está haciendo de toda esa tercera generación. También viene a desmontar ciertos mitos de la arquitectura de los años 60, esa cosa que se nos ha contado de que la arquitectura de los años 60 y 70 española eran unos tipos más o menos brillantes, pero que vivían bajo un sistema dictatorial y entonces en una autarquía de señores poco informados y tal. Bueno, eso es mentira, ¿no? O sea, todos estos tíos recibían revistas internacionales en su casa, viajaban, estaban suscritos a todo lo... sabían perfectamente quién eran los Smithson, Bakema y compañía. Además de que tuvieran la suerte de recibir muchos encargos públicos y fueran brillantísimos arquitectos, ¿no? Pero a mí no me ha dejado nunca de fascinar ir a la mejor librería de Madrid y nunca poderme comprar un análisis, una explicación de Corrales y Molezu, ¿no? O sea, fuera de... También ha quedado todo como proscrito a que por debajo de Oiza, que representa lo orgánico, Sota, que representa lo racional, no crece la hierba, ¿no? Crece una hierba súper frondosa, maravillosa, para tumbarse, como aquellas bienales por las noches en Las Palmas. Bueno, Curro Inza murió muy joven, con 48 años, solamente trabajó 18 años de su vida,
Y fue un personaje como reconocido nacional e internacionalmente, bastante extremo por su propia personalidad, y se ha escrito sobre él dos extremos: o era un tío brillante, erudito, gran arquitecto, o todo lo contrario, un formalista, caprichoso, no se sabe por qué hace las cosas, etc., ¿no? Bueno, a tal punto que la propia revista Nueva Forma, que creo que aquí hay una experta, de Fullaón, que fue el gran altavoz de la arquitectura de los años 60 y 70 en España, Curro Inza, ni tan siquiera cuando muere, es el único organicista que no se le publica. Simplemente porque nadie sabía cómo explicar a estos tíos. De hecho, Fullaón se pasó como media vida intentando explicar a base de mezclar textos de Rilke y piruetas de ese pelaje, ¿no? Bueno, ¿tiene sentido hablar de esta gente hoy? Bueno, por un lado, sí, tiene sentido siempre y cuando podamos extraer alguna enseñanza desde un punto de vista estratégico, proyectual y operativo, ¿no? Si no, pues realmente no tiene ningún sentido, que es lo que sí ha sido capaz de hacer la crítica anglosajona. El doble objetivo de este trabajo tiene dos puntos. Pasaré muy rápidamente por el primero, que es hacerse con el archivo personal de un arquitecto, lo conseguí a través de su viuda, catalogarlo, clasificarlo y destacar una serie de obras que son las más relevantes y analizarlas. Sobre esas obras que se analizan, hacer un análisis proyectual y crítico, intentando extraer sus estrategias y preguntarse por qué lo hace así, no de otra manera, cuáles son sus influencias, a qué arquitectos conoce, cuál es su marco crítico, etc. Voy a poneros un poco para que veáis la pinta. Son todos proyectos como mezclados, pero sin saber nada de él. Como he dicho que es una clase, vamos a intentar ver qué tipo de arquitectura hace. Y simplemente quiero que os fijéis desde la primera foto, que es la fábrica de Segovia, que es su proyecto más enigmático, o sea, más publicado y más conocido. Simplemente quiero que veáis como que son proyectos construidos, no construidos, de distinta escala, diseñador de muebles, arquitecto, sobre todo de muy diferente tipología, la sección de arriba de viviendas, la de abajo un colegio. Quiero que veáis simplemente como es un arquitecto como que toca todos los palos, no es especialista particularmente en nada, tiene un grafismo bastante particular. De hecho, fue un pésimo estudiante, terminó la carrera en Barcelona, hizo la carrera en Barcelona porque le echaron de Madrid porque era incapaz de aprobar dibujo, lo cual también anima mucho porque esa relación directa entre aprobar matemáticas y ser buen arquitecto, este es otro que demuestra que no es así. Y se tuvo que ir a Barcelona porque no la aprobaba nadie, ¿no? Bueno, estas son ya hojas de la presentación del archivo, un poco más clasificadas, que Ricardo y Carlos conocen perfectamente, intentando transcribir incluso sus memorias originales, etc. Un colegio, estos colegios, he tenido la suerte de que la revista de nuestra escuela me aceptó un artículo que va sobre la educación y este colegio sale, o sobre Inza Profesor, que ahora lo comentaré, que también sale en vuestra revista, este colegio nunca construido. La fábrica, dibujos de croquis, un arquitecto que hace todo en la obra, que tiene múltiples versiones de cada proyecto, que no coincide nunca lo dibujado y lo construido, o un arquitecto también capaz de llegar hasta el último detalle de sus ejercicios, ¿no? Fábricas no construidas en Navarra, esta es la primera versión de Pibana, Carlos. Bueno, el propio Inza era un tipo interesado en la interpretación, de hecho creía que era más interesante la interpretación que la creación, como contesta en esta revista, la revista Arquitectura, de ahí que yo diga que el segundo objetivo va a ser, y aquí empieza la charla, una explicación proyectual. Como es un señor que ahora comentaré bastante poliédrico, multifocal, polifacético, he querido presentaros el personaje desde 5 puntos de vista, que ha sido un homenaje a su mirada poliédrica, ¿no? Voy a pasar por estos 5 puntos que son los que componen la charla. Empezamos por el arquitecto, autor y personaje, decir un poco pues, que fue un hombre de orquesta, que tocó todos los palos, diseñador, muralista de obras de amigos arquitectos, pintor, etc. El Inza Profesor en un momento dado se traslada en el año 68 con toda su familia a Pamplona, donde sigue siendo un personaje muy querido. Muchos de sus alumnos pues, son hoy conocidos profesores y arquitectos, catedráticos por toda España, etc.
Él planteó un método pedagógico que a día de hoy nos parece normal en las clases de proyectos, de inventar enunciados con personajes que van cambiando, y de alguna manera inventó una nueva metodología, que es lo que está explicado en la revista Zarch, ¿no? Con lo cual, bueno, esto ya es un hecho contemporáneo que a día de hoy pues, nos parece normal. Por otro lado, tiene una triple condición porque fue editor de la revista Arquitectura prácticamente toda su carrera. Eso le coloca como una especie de catalizador y conocedor de todo lo que viene de Europa y se va filtrando a través de la revista Arquitectura. Recomiendo que cojáis una revista de arquitectura del año 62, 63, 64, 65 y veréis ahí a todos los Smithson, a todos los Bakemas, a todos los Cedric Price, donde hay una demostración fehaciente y cómo toda esa arquitectura va modificando la arquitectura española, que la conoce perfectamente. Por otro lado, se le obliga a escribir artículos y por otro lado, es profesor y es arquitecto en ejercicio. Esa triple condición, luego bien potenciada por Rafael Moneo, a la que hoy día, entre comillas, estamos acostumbrados. Como personaje fue bastante polémico frente al pope del organicismo, que es Oiza, mucho mayor que él, 20 años mayor que él. Tiene una discusión en la que luego tiene que hacer un artículo explicatorio, nada más terminar Torres Blancas, en una provocación a todo el establishment, dice esta frase y escribe un artículo de 5 páginas diciendo que Torres Blancas es un edificio extraordinario que no debería repetirse, y hace un artículo durísimo que viene, porque fue el primero en darse cuenta que la creación, lo que le recrimina a Oiza es que produzca objetos singulares, que entiende la arquitectura desde el hecho de producir objetos extraordinarios. Esto que a día de hoy debería ser como de obligado cumplimiento cualquier proyecto que se entregue en clase de proyectos, este tipo se dio cuenta en el año 68 que tuvo que enfrentarse a Oiza con Torres Blancas, que era el mejor edificio de la arquitectura española en ese momento. Bueno, el marco crítico, hasta ahora se nos ha hablado de una generación como de raíz ceviniana, que sigue una especie de preceptos organicistas de clara raíz ceviniana. El marco crítico de Oiza y de su generación tiene que ver con Bannan en cuanto a... Bannan se publica mucho en la revista Arquitectura, tiene que ver con Bannan en cuanto a la relación entre arquitectura y tecnología, es lo que representa Bannan. Rogers representa la relación entre cómo la arquitectura contemporánea debe entrar y negociar con la ciudad histórica. Y Colin Robb representa la ciudad volátil, representa la idea del fragmento y la idea de la colisión. Por otro lado, asume la insumisión al objeto lecorbusieriano, por lo que acabo de decir de Oiza. Por otro lado, entre los mecánicos versus orgánicos, elige el organicismo. Hace una crítica durísima al funcionalismo, que ahora le vinculará con Sostres, donde él considera que la arquitectura tiene que incorporar lo racional y lo irracional, por tanto desconfía de un funcionalismo que no incorpore lo irracional representado por la belleza y por la emoción. Sin belleza, sin emoción y sin construcción no hay arquitectura. De ahí que critique las arquitecturas funcionalistas de los Mudos, Cortina, los Mies van der Rohe, no porque tenga nada contra el Mies van der Rohe, sino porque ese funcionalismo se ha convertido en otro formalismo con apariencia moderna. Estará atento por el país en el que vive y todos sus compañeros de generación, Higueras, Peña Gancheris, al tema de vincular arquitectura popular con discurso tecnológico, pero señalará los peligros de esa arquitectura popular, pudiendo si caemos en el folclore o en el arqueologismo. Estará atento a los debates del momento, como por ejemplo al debate del Concilio Vaticano II, que pide una mayor participación en el hecho religioso. Y no lo saco como hecho religioso, lo saco como debate intelectual y social del momento, donde una determinada creencia está reclamando que la arquitectura sea sensible a los nuevos parámetros. Se pedía una nueva participación y, por ejemplo, Oiza, pendiente de eso, responde con una serie de ejercicios como esta. Ojalá todo el mundo, ¿no?, en la clase de proyectos entregase este proyectazo, ¿no?, qué cosa más bonita. Responde con este púlpito central donde se coloca el párroco, donde uno tiene que hacer, está en la valla del cementerio de Madrid, donde uno tiene que entrar, pasar por un deambulatorio, encontrar la entrada, se ve la sección de ese deambulatorio y de repente entra como en este espacio de 40 metros que tiene un óculo central que ilumina el CUDA y que en realidad lo que está haciendo es intentar fomentar la participación y la sociabilidad de este acto, ¿no?
pero lo quiero decir como atento a los debates del momento. El primer material, irónicamente, cuando vuelve de Barcelona, una empresa, su padre era director de Renfe, una empresa le encarga hacer unos hoteles y unas casas justo en Barcelona, en las afueras de Barcelona. En Barcelona lo que va a aprender Inza, y por eso la revista Arquitectura hay tanta relación con Barcelona, va a aprender superponer el lenguaje vernáculo con el lenguaje moderno, ¿no? Que es en realidad lo que aprendió de los maestros catalanes. Este proyecto se puede leer, yo lo he relacionado con la referencia que hay arriba, que es Torre Valentina de Codet, pero en realidad lo que hace es un ejercicio en el que está mirando lo que están haciendo los Baneit y compañía en el resto de Europa. Lo que pasa es que no me caben todas las referencias en estas chapas, ¿no? De Torre Valentina tiene que ver con la topografía, tiene que ver con los testeros, lo que pasa es que, bueno, adquiere una mayor vernacularidad en las cubiertas. Este dibujo, si vieseis el dinacero de este dibujo, que es de largo como esta mesa, os quedaréis impresionados. O, por ejemplo, estas casas donde la generación de Inza hizo toda una lectura a través del artículo de Rafael Moneo, ¿no? De la búsqueda de lo irracional, ¿no? Hacen toda una relectura de Gaudí, de volver a poner Gaudí en primera fila. Y Inza lo que va a hacer es una relectura, aquí se ve perfectamente una casita en dos versiones, ya he dicho que hace muchas versiones. Por ejemplo, la primera tendría que ver con el vernaculismo de José Luis Ser o Codet. Sin embargo, a medida que la va desarrollando, termina racionalizándose y entrando con el discurso funcionalista de Sostres, que si alguien no lo conoce, es también un arquitecto, ¿no? Como que Pérez las revalorizó mucho en los últimos años. Aquí podemos reconocer clarísimamente Torre de Embarra o aquí, por ejemplo, la Casa Moratier. Para contradecir estas arquitecturas que habéis visto, ¿no? Que están bastante cargadas de formalismo y no se sabe muy bien de dónde vienen, voy a contar que lo primero que hace Inza es buscar un método, lo cual contradice completamente esa apariencia caprichosa de la que estábamos hablando, ¿no? Por ejemplo, un buen ejemplo sería el Café Gijón, donde se busca un método material proyectual, se fija una regla. Tiene que decorar todo, acondicionar todo el sótano de un restaurante en Madrid, y la regla es una veta contra una testa. Tiene que ser una regla que siempre es una regla vinculada al material constructivo, siempre se va a mezclar la regla con la construcción, y la regla tiene que ser lo suficientemente flexible como para poder tener excepciones. Es un método operativo que demuestra una grandísima madurez, es de las primeras obras que hace con 32 años, y se va a convertir la búsqueda de un método en una característica principal de su obra. Lo que importa es fijar un método, el resultado no importa tanto, de ahí que muchas veces los resultados adquieran este feísmo o esta formalidad que parece preocuparle poco. Si vemos, por ejemplo, otro sótano, que es una galería de arte sacro en Madrid, esa misma regla se establece con unas rasillas. Si Sota representa en la arquitectura española la sublimación del material, o sea, si Sota representa la alta tecnología, la ciencia ficción, Inza representa como el realismo social, ¿no? El realismo sucio. Con una rasilla y nunca discurso de materiales nobles, y me vale este ejemplo para hablar de la materialidad de la arquitectura y cómo afrontarla desde el proyecto. Nunca dispuso de materiales ricos y lo que intentó fue sublimar y explotar al máximo los materiales que tenía a mano. En ese sentido, esto que se puede ver como un ejercicio local, casposo, etc., sería un gran error. Inza sabía perfectamente lo que había escrito Bannan, está escrito ahí en el año 61 y publicado en la revista Arquitectura, cuando Bannan dice que las pautas del nuevo brutalismo son una decidida honradez en el uso de los materiales y una insistencia en todas las cualidades del material que son igualmente valiosas. Esto leído como un ejercicio casposo es un gran error, en realidad es igual de contemporáneo y está en la misma sintonía intelectual que los Smithson, que con ese párrafo hicieron la iglesia de Huntington. Por tanto, podríamos hablar de un brutalismo ibérico. Si confrontamos este método proyectual con el de la Sota, porque ambos, cuando Corrales y Montezuma ganan Banco Unión, son invitados y pierden sus propuestas, ganando Corrales y Montezuma un edificio que a día de hoy está en el Paseo de la Castellana de Madrid, vemos que se pueden confrontar los dos métodos, teóricamente siendo los dos más antagónicos y los dos en realidad más parecidos. Cuando Inza muere, Sota, que
que le sacaba 20 años, le hace esta elegía en la que dice: la arquitectura de Curro Inza es la antítesis de lo que yo quisiera hacer y en parte de lo que he hecho, o mejor la mía es antitética de la de Curro. Más de una vez me dijo Alejandro: cuando te oigo, te veo, apruebo todo lo que dices y hago todo lo contrario. En el proyecto, dado que sí podemos encontrar una estrategia proyectual, ambos, contra todo pronóstico y desde dos sistemas proyectuales completamente distintos, deciden hacer cosas muy parecidas. No saben de qué va el proyecto, con lo cual deciden mostrar una fachada a la castellana, retranquear un nudo rígido con ascensores atrás. Esta es la propuesta de Inza, se ve lo mismo, sacar la estructura del perímetro, provocar un voladizo hacia la castellana como muestra y señal de reclamo. Aquí vemos las dos maquetas. La diferencia es que Inza sí saca la estructura afuera y elige un vidrio tintado frente a la liviandad de Alejandro de la Sota. Para que se vean cómo se reciclan los proyectos, 5 años después, 50 metros más arriba, en la plaza de Emilio Castelar, Rafael de la Hoz, padre, que era un grandísimo arquitecto, recicla las propuestas perdidas. Por esto es una hipótesis mía, ¿no? Recicla las propuestas perdidas de Banco Unión y hace Catalana Occidental, no sé si alguien lo conoce, que es esa gasa de vidrio mejorando el prototipo de Sota y logrando esta ingranidez que lo convierte en uno de los mejores edificios de Madrid. Pero lo que vengo a decir es que son confrontables ambos sistemas en teoría antitéticos. Si miramos el segundo capítulo de la composición desde el punto de vista compositivo, en cuanto a herramientas proyectuales, arrancando su fin de carrera hay una característica en su obra: el doble lenguaje y el carácter, el interés por dotar a cada proyecto de un carácter. En su generación hay dos proyectos: los que le deben pleitesía a... Los que rinden pleitesía son del año 59, en el año 58 se ha hecho Bruselas, los que son filiales filo-bruselianos, y los que deben pleitesía al Camino de Santiago de Oiza y... Oteiza. Por ejemplo, el caso de Javier Feucci, el simbólico, y el aditivo personal, el caso de Higueras, que tiene este fantástico proyecto. Curro Inza va a mezclar los dos. Va a tener el sistema simbólico en la Torre Opaca, es un cementerio militar. Aquí se entierra la gente por el campo y uno sube a la capilla. Va a mezclar los dos sistemas: el aditivo en las naves, el simbólico en la torre. Es una torre completamente simbólica y dejará escrito a lápiz, porque él no entrega una memoria, entrega un poema en fin de carrera. Dice: tendrá el carácter propio de su destino conmemorativo. La palabra carácter, buscar el carácter de la arquitectura, es una de las primeras premisas para entender estas arquitecturas. El segundo es que va a ser capaz de superponer dos lenguajes, no solamente el vernáculo y moderno que aprendió de los maestros catalanes y que va a ser filiación continua en su obra, o genealogía posible en su obra, sino esta superposición compositiva de dos lenguajes que va a inducir a error a leer todos los proyectos que voy a enseñar a partir de ahora. Por tanto, en este sentido, podríamos decir que Inza firma el proyecto más complejo y contradictorio, pero el más brillante de su generación, al ser capaz de hacerlo más complejo que anteriores ejercicios, midiéndose con gente bastante importante. Esta composición tiene es posible hilar los proyectos de arquitectura españoles con los mad buildings europeos, es decir, los edificios que se construyen a base de adición de células, normalmente horizontales, o de extracción generalmente horizontal. Ya un año antes de hacer este PFC hace un pequeño comedor que tiene que ver otra vez con Bruselas, y podemos ver a lo largo de su arquitectura, o yo he encontrado una línea como de procesos aditivos que le vinculan pues desde los baños de Trento de Louis Kahn, que conocía perfectamente y están publicados, el orfanato de Banell, que se está haciendo en paralelo a sus proyectos, o el maestro de la arquitectura aditiva española, que es José María García de Paredes, y que Almendrales, a pesar de haber pasado 40 o 50 años, sigue siendo una joya. Si alguien coge alguna vez el metro Madrid, que se pierda por el metro y que se pare en Almendrales, que la boca del metro, cuando salga, tendrá la mejor o de las mejores iglesias de España, ¿no? Esta línea aditiva pasa por distintos momentos. Pasa, por ejemplo, por esta casa que le hace a un constructor de madera. Inza tiene mucho humor, ¿no? Este tío, por ejemplo, se levanta por la mañana y lo primero que hace es, por este agujero, se tira por un trampolín, que eso es un trampolín de madera, como el resto de la casa. Muchos de los proyectos, como lo que he enseñado, tienen vocación monomatea.
monomadérica, es otra característica de su obra, un único material. Lo tenía la Galería de Arte Sacro, Rasilla, lo tenía el Café Gijón, madera. Esto vuelve a ser todo un edificio hecho de madera, hasta los cuartos de baño, la bañera, todo, nunca se construyó, y es un tío con mucho sentido del humor, ¿no? Nada más levantarte, ¿qué haces? Sales por este agujero y te tiras por un tobogán de madera hasta tu piscina de madera. Es una pena, ¿no?, que no se haya construido. Pero bueno, pasando por el asunto aditivo, que es el que me interesa, le podemos vincular una genealogía nacional e internacional. Es decir, estos proyectos, lo que vengo a decir todo el rato es que no son fricadas, lo que se ve por la arquitectura española. Están documentados intelectualmente, no sé cómo decirlo, se dice así. Pasa por algunos momentos, ¿no? Por ejemplo, este momento como caniano de esta casa, que si vemos la planta de espacio servil y sirviente, ¿no?, lo que la policía siempre se usa en la clase de proyectos, ¿no?, entre espacios estables y conectores, si os fijáis, no termina de conectar, de saber poner los conectores. Pasa como por un momento de duda. Aquí sí lo hace en la sección, aquí pasa por un momento de duda, y esta jugada como caniana que había heredado en realidad de los laboratorios Richard, no sabe cómo hacerla. Con lo cual vuelve al sistema de células normales, que es la fábrica de embutidos de Segovia. Este es el edificio supuestamente más expresionista, irracional y absurdo de la arquitectura española en los años 60 y 70. Nadie ha sabido a día de hoy explicarlo. Hay poquísimas explicaciones de él. Se han escrito dos cosas, como que no están demostradas. Es decir, que yo en este momento, ¿no?, que tengo el micro, puedo decir lo que quiera. Como dijo Juan Herrero, ¿no?, el día de mi tesis, tú dejas ahí unas teorías y que venga otro y que las debata, ¿no? Bueno, yo lo que vengo a decir es que el edificio más expresionista y absurdo de la arquitectura española es un Mad Building y tiene perfectamente una ley de crecimiento. Para empezar, los 6 primeros proyectos, y esto es lo que te permite saber un archivo, los 7 primeros proyectos de planos, del proyecto son estos organigramas. El plano número 1 que se presenta, pues es el número 3, pero el número es igual, son 6 organigramas. Inza se dedica a viajar con su cliente por Europa y aprende cuál es el proceso de matar un cerdo. Todo esto que se ve aquí es qué se hace con el cerdo desde que entra por allí hasta que sale y se vende un chorizo de Cantimpalo, que son los dueños de esta fábrica. Entonces, literalmente, ese organigrama se aplica a esta estructura, que a veces es de 8x8 en espacios grandes y otra es de 5x5, y ahí literalmente se mete todo el proceso, que es este sistema, que bueno, luego esta parte es una cosa que no se hizo y tal y cual, pero bueno, tú literalmente entras por aquí, es como un superestómago digestivo, vamos, un superintestino, y sales por allí, en una camioneta te venden un chorizo de Cantimpalo. Entonces, a lo que voy, el edificio más expresionista de la arquitectura española tiene una explicación y contra todo pronóstico sale de un organigrama, bastante moderno, ¿no? Ya quisiera en RDV, estas cosas que nos venden. Bueno, no por meterme con MRV, que no. El último aspecto compositivo es, ya desde Pamplona le encargo una serie de fábricas que podíamos vincularlas pues, con ejercicios de Mendelssohn, por ejemplo, grandes fábricas de estructuras metálicas, es la única tipología que tiene como de estructuras metálicas, donde todo el proceso proyectual y el interés está en lo epitelial, en la negociación entre distintos materiales, entendida la arquitectura como un asunto puramente de forro y de piel, ¿no? No entra de mucho. Esa cuestión epitelial, algunas cosas no se hicieron, como esta fábrica que no es de 2013, que lo podría ser, lo podrían firmar muchos arquitectos que conocemos, es de 1972. Estas cabezas abocinadas, en un momento dado se decide que en esta parcela de la izquierda hace falta meter unos almacenes, y él ya desde Pamplona manda estos almacenes que nunca se construirán. Son 4 naves directamente en las que entran los camiones, y tiene como todo este juego de cubiertas. Estos dinaceros están hechos con tramas de colores, como se hacían antiguamente, también ocupan como esta mesa y son una verdadera joya gráfica, ¿no? Aquí abajo veis otro proyectazo que nunca se hizo, porque entre esas naves iban a estar unas viviendas para trabajadores, que son estas pequeñas viviendas de aquí. ¿De dónde sale esta arquitectura? Hay otro mito de la arquitectura española de los años 60 y 70 que dice que toda la arquitectura española viene de Alba d'Alto. No, bueno,
tampoco está llegando aquí para defenderse de esas cosas, o Antón, ¿no? Antón Capité podría rebatírmelo ahora. Pero bueno, hay un rum sobre que hay una gran filiación de la arquitectura española, lo han dicho en todas las clases, ¿no? Bueno, yo me pregunté que de dónde venía esta arquitectura, porque si bien es verdad que del camino funcionalista salen dos líneas, sale la línea escandinava, que es Alba d'Alto, pero sale también la línea orgánica, y la línea expresionista, que es Mendelssohn, Haring y Hans Saro. Bueno, voy a leeros una cosa rápidamente. Hugo Haring estableció un aparato teórico que Saro, conocida Filarmónica de Berlín, consiguió construir. Yo me he fijado en las primeras casitas prebélicas, un episodio de Saro que conoce muy poca gente, vamos a decir, pero que donde está el laboratorio de toda su arquitectura, que luego irá complejizando en edificios públicos. Si miráis arriba y abajo la manera de generar las viviendas de Curro Inza frente a Saro y Haring, veréis, por ejemplo, que las viviendas se pueden leer desde la cimentación, que coincide la estructura, la construcción y el perímetro, que es un sistema de células funcionalista que tiene una concepción del mundo que incluye lo genético, lo psicológico y lo perceptivo, que hay una demanda concreta de un uso que deforma el espacio y su perímetro. O sea, por ejemplo, este comedor circular o estos comedores longitudinales terminan deformando el perímetro y vienen dados el propio uso deforma el espacio. La demanda concreta de un uso deforma el espacio, el perímetro hasta encontrar su geometría. Hay un asunto de dobles pieles equipadas. Hay espacios residuales que potencian los acontecimientos donde se encuentra la familia, en este caso. Hay un contorno exterior que garantiza todo con un atado de estas geometrías variables y de todos los episodios que ocurren en planta. Se puede más o menos demostrar, os contando muy rápidamente, que todas las arquitecturas de Curro Inza cumplen esas premisas y por tanto responden a la línea saroniana frente a la luciana. Ocurrirá algo parecido, si alguien recuerda, por ejemplo, Romeo y Julieta de Saron en Stuttgart, pues en fin, encontrará rápidas similitudes. El paisaje, el último capítulo. No sé si voy muy rápido, lento, ¿no? ¿Hay tiempo? Bueno, me queda el paisaje y las estrategias proyectuales, o sea, las estrategias paralelas. Bueno, no importa, es que luego quiero que haya una clase. No, esto, ellos. Si intentamos leer ahora, desde una palabra que está muy de moda, el paisaje, pero que no encontramos así como muchos textos que tengan que ver con estos arquitectos de estos años, ¿no? Entonces yo he hecho una especie de pirueta y como vivo en 2013 digo, voy a intentar leer este tipo de arquitectura desde un proyecto de paisaje. He seleccionado unos cuantos proyectos desde los cuales puedo intentar ver cuáles son sus intereses paisajísticos, aunque él nunca diga esa palabra, porque bueno, también es verdad que la terminología de los años 60 es diferente a la de hoy y hay que tenerlo en cuenta, pero quizás lo tuviera en su cabeza. Y voy a pasar por tres ejercicios que se pueden leer como ejercicios de paisaje. El primero es esta vivienda que contra todo, que aunque no os lo parezca, yo creo que morfológicamente tiene que ver mucho con las casas de Venturi, tanto con la casa de la madre como con la casa de la playa, con la Banner House y con la casa de la playa. Es una vivienda, la de Venturi, que Inza conocía en el sentido tipológico de que es una vivienda que gira alrededor de una chimenea y que todo depende del espacio que se establece desde la chimenea. La casa de Inza se establece una chimenea y un hogar y desde ella crece esta especie de museo infinito Le Corbusieriano. Esta es una casa donde se establece una tautología entre la arquitectura y el paisaje con el que se mide. Y se mide con el paisaje que tiene enfrente, está en el Paular, en las afueras de Madrid, con una montaña muy importante para nosotros que es el Peñalada, la montaña más alta del sistema central. Esta casa lo que va a hacer es una planta para los hijos y arriba un altillo, es para un catedrático de estética. Va a convertir a este catedrático en un vigilante del paisaje. Por esto lo digo yo, él es un buen arquitecto que no cuenta nada en las memorias, como buen arquitecto, ¿no? Luego viene otro y descubre la jugada tapada, ¿no? Entonces lo que va a hacer es ser una tautología donde la casa se va a mimetizar con el paisaje y no se entiende un elemento sin el otro, al punto de que la cubierta la convierte literalmente en un peñalada. El sistema de apropiación y tautología es el problema que utiliza para desarrollar edificios en el paisaje.
Segundo proyecto de paisaje. La fábrica de embutidos, ya he dicho, desde un punto de vista compositivo es un mad building, o podemos entenderlo como mad buildings, y aquí lanzo una pequeña provocación en la que digo que esta arquitectura es un híbrido paisajístico. Entendido como paisaje, digo que es un híbrido paisajístico y un colaje. Una segunda teoría que frente a los referentes supuestos, ahora los comento, su mayor referente es el monasterio del Escorial. Aquí casi me matan el día de la tesis cuando dije esto, ¿verdad, Carlos? Federico se puso histérico. Y luego, esta arquitectura es un ejercicio manierista dentro del organicismo madrileño. Bueno, a Curroiza, cuando vayáis a Segovia, esta fábrica está completamente conurbada en un polígono que llega hasta Segovia. Pero cuando le encargan esta fábrica, le encargan la fábrica, como se ve en esta foto, a 6 kilómetros de la Catedral de Segovia, en una tierra de nadie. Y tiene que hacer la obra para el mayor empresario de la comarca, el tipo más importante, que nada más entrar a Segovia es el único edificio que tú veías antes de llegar al casco. ¿Qué hace? Bueno, yo creo que lo que hace es un híbrido paisajista. Por un lado, está entre las montañas del Guadarrama y la ciudad de Segovia, en esa tierra de nadie. ¿Qué va a hacer? Se va a inventar un paisaje intermedio. Esta es la explicación paisajística de esta fábrica desde mi punto de vista. Por un lado va a atrapar dos geografías, va a atrapar las montañas en la cubierta del edificio y el skyline de la ciudad de Segovia en las elevaciones de las torres del edificio. Lo vais a ver cuando venga la foto. Con respecto a las cubiertas, se va viendo cómo desde una primera versión de cubierta jardinada plantea en ese mad building de estructura de 5x5 una iglesia de almendrales, la cual termina deformando y adaptando al ir mirando hacia la montaña. Con lo cual aquí se ve la evolución de atrapar esa primera geografía. Con respecto a la segunda geografía, desde la primera versión, que apenas tiene en cuenta el skyline de Segovia en esta torre de oficinas, aparecen dos, la torre de oficinas y la torre de secaderos. La torre de secaderos va pasando por distintos estados, nudos cortina, zonas opacas, etcétera, etcétera, hasta llegar a su versión final. Bueno, ha parado un minuto la torre de secaderos porque está... ¿Qué es lo que utiliza aquí en realidad? Utiliza una técnica de collage, una técnica que no utilizan, que es un antecedente completamente novedoso, y donde podemos ver como antecedente clarísimo los laboratorios de Leicester de James Stirling y como amigo y valedor intelectual de Stirling a Colin Robb, que queda un poco al final en esa técnica de collage y de ciudad collage, ¿no? Si os fijáis, igual que ocurre en los laboratorios de Leicester, tenemos un edificio con un montón de cosas que no tienen absolutamente nada que ver. Esto nos remite a una cosa importante en la obra de Inza, y es que sin mirar a las partes y al todo no se entiende nada. Hay que estar todo el rato como mirando, igual que ocurría en el fin de carrera, un sistema compositivo, otro sistema compositivo, de uno a otro, hacer trasvases continuos. Y aquí veis un edificio que tiene un zócalo que no tiene que ver con las elevaciones, unas cubiertas que se remiten a las montañas, unas elevaciones que se remiten a la ciudad, unas... ¿cómo se dice? Escaleras exentas a lo Le Corbusier, unos alzados seriados por un lado y sin embargo completamente vernaculares hacia otro. Una cubierta que parece inclinada y es mentira, es una cubierta plana. Bueno, todo este galimatías está igual que el Leicester, así como Stirling lo forra con una plaqueta cerámica, que es lo que le da continuidad, Inza lo forra con un ladrillo de tejar, que es lo que le da continuidad. La estrategia es parecidísima. Sobre la torre de secaderos se ha dicho que tiene que ver con los castelli medievales italianos y con la torre Velasca, en un intento de hablar de Rogers y de la vinculación italiana, ¿no? Bueno, no estoy muy de acuerdo. Para empezar, la torre Velasca se ensancha porque tiene un cambio programático. Hasta un determinado punto son oficinas y en un momento dado se ensancha porque son apartamentos. No es el caso de los secaderos de Inza. Por otro lado, si quería referencias medievales, ya las tenía en el propio casco de la Torre de Lozoya, por ejemplo, de la ciudad de Segovia, donde hay varias torres de este tipo. Entonces, ¿qué hace esto? Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta efectivamente a Rogers en cuanto a su teoría de las persistencias ambientales y de cómo la arquitectura moderna debe negociar con la antigua y con los cascos históricos. Pero dado que nos ha dado hasta ahora muchas respuestas convincentes, yo creo que lo único que ocurre es que Inza hace un gesto paisajístico. O sea, lo que hace es dejar tranquilos y racionalistas los alzados
que son ventanas abiertas, porque esta torre es donde se ponen los chorizos a secar y por tanto se llama torre de secaderos porque pasa el aire y lo seca. Sin embargo, hace un gesto paisajístico más exagerado y expresionista en los dos alzados cortos, que casualmente son hacia las direcciones con las que se mide la torre. Ese paisaje híbrido se está midiendo con la ciudad y se está midiendo con las montañas. Hacia las montañas y hacia la ciudad es a donde se muestra ese gesto más exagerado, llegando a situaciones donde incumple su propio método, como por ejemplo hacer una cubierta inclinada que en realidad es una cubierta plana. La segunda cuestión de su relación con el monasterio del Escorial, de que su máximo referente es el Escorial, este fotomontaje lo hice para venir a explicar que en realidad se produce, que sería bonito pensar por un momento que hay una relación especular entre las montañas del Guadarrama, cuando digo Guadarrama podría decir el Pirineo, podría decir cualquier cosa, cualquier accidente geográfico, entre el Escorial, que también está metido en el siglo XVII, entre una montaña, el Monte de Abanto, y la ciudad de Madrid, donde Felipe II pone su habitación mirando hacia sus dominios, o esta fábrica que vuelve a estar entre una ciudad y unas montañas. Bueno, sería bonito pensar por un momento que... Sería bonito pensar por un momento si Inza lo que intentó fue hacer un anti-Escorial, ¿no? O si en su cabeza en algún momento estuvo el Escorial. Bueno, pues justo antes de empezar esta obra aparece un número de la revista Arquitectura, bastante desconocido, con un monográfico sobre el Escorial, donde Inza habla del Escorial. Y luego, como hace siempre, en la memoria de su proyecto, el tío no cuenta nada de por qué hace esta fábrica tan rara, que está llena de artefactos incomprensibles. Leyendo la memoria de lo que él habla del Escorial, yo creo que se puede entender la fábrica. Habla del Escorial como un ejercicio de paisaje, como un edificio en un plano de granito que debe vincularse con el material al terreno, tener la montaña de fondo, bueno, da una serie de pistas paisajísticas. No me parece tan casual que cuando haces este collage un día así en el estudio, voilà, los dos edificios están orientados 12 grados al norte. Es un poco raro, ¿no? Los dos edificios son un zócalo con unas elevaciones y una montaña al fondo. Un zócalo, unas elevaciones, una montaña al fondo. Si seguimos con las coincidencias, así en un rato, comparo dos alzados. De estos hay muchas comparaciones, ¿no? Voy a contar así como una de muestra. Resulta que si a la portada norte del Escorial le quito las tres portadas principales, que son los números 3 en esa serie matemática, y a esto le quitamos el ascensor Le Corbusieriano, tiene 24 ejes y 24 ventanas. Pero es que además arranca de una media ventana 4 plantas y un ático, cuando en realidad en la versión anterior del proyecto solo tenía 3 plantas. En un momento dado lo eleva a 4 plantas. En un momento dado le mete una media ventana, como pasa en el Escorial, porque una media ventana que ilumina son tragaluces del sótano. En un momento dado ensancha, o sea, el ático del Escorial adquiere aquí otra condición de planta. En ese sentido, se puede ver este tipo de arquitectura como una arquitectura orgánica que en un momento dado ha entroncado por la línea, ¿cómo decirlo?, de los arquitectos españoles que sí han prestado interés por el Escorial, que no es la línea folclórica de Gutiérrez Soto en el Ministerio del Aire, es la línea racionalista de Zuazo, por ejemplo. Zuazo escribió varios libros sobre el Escorial, y su versión del Escorial, entre comillas, son los nuevos ministerios. De alguna manera, vuelve a aparecer un zócalo con otro tipo de huecos, una elevación sobre el zócalo. De alguna manera, el ático que existía en el Escorial, en potencia está contenido en Zuazo, y en potencia, haciendo de ello un gesto paisajístico mirando a la ciudad, en el alzado vernacular que se remite a los huecos vernaculares de la ciudad, está la explicación del ensanchamiento de la torre de secadero de Inza. El Escorial a partir del año 20 se considera un ejercicio manierista, pero define el manierismo como los motivos discordantes, las direcciones contrarias, etc. Y de alguna manera podríamos leer esta arquitectura como un manierismo orgánico. Dejo flotando la pregunta de si de alguna manera el manierismo
en el manierismo vio Inza una posible salida al organicismo madrileño. Eso que le criticó Oiza, quizás si hubiera seguido, este es el posible camino de continuación. Último ejercicio de paisaje, en el borde de Segovia, antes de entrar en Segovia, el Colegio del Pineillo. El Colegio del Pineillo va a establecer una herramienta paisajística fantástica, que le he llamado motecia geográfica, y es que el límite del edificio se remite a los farallones de Segovia, en un intento de inventar una estrategia paisajística que sea capaz de borrar la arquitectura, el urbanismo y la construcción. Esta planta que, no sé, la podría decir Mausaro, ¿no? Es una joya, ¿no? Aquí vuelve a remitirse con las elevaciones a la Catedral de Segovia. Esta homotecia geográfica y esta manera de borrar urbanismo y arquitectura 20 años después la hacen, por ejemplo, 20 años después, sin conocerse de nada, los Pietila, que son unos expertos del paisaje. Donde Inza intenta atrapar la ciudad y los farallones de Segovia, los Pietila van a atrapar los árboles del bosque en sus carpinterías, si alguien recuerda este tipo de edificio. Ironías de la vida, Alejandro de la Sota, cuando termina la carrera de la generación del 59, es un señor importante en la escuela, es casi el director de la escuela, les lee las palabras del joven que se dedica a la arquitectura de Frank Lloyd Wright, que las conoceréis, donde se dice, aparte de que uno no hay que venderse, se recomienda que un arquitecto debería empezar a construir lejos de la ciudad, en sus primeras obras. Irónicamente, Inza empieza en una casa remitiéndose y estableciendo una tautología en medio del campo, se va acercando a la ciudad inventando un paisaje intermedio, y cuando llega justo al borde de la ciudad muere en mitad de esta obra que no era terminada, y sin saberlo muere como un héroe reitiano, cumpliendo la premisa reitiana, cerrando así el ciclo orgánico. No por decir que Inza sea el Pietila español, pero irónicamente se pueden encontrar en temas que les son recurrentes una especie como de carrera paralela entre sus obras. Inza sí conocía a los Pietila porque había publicado un par de pequeñas fotos. Los Pietila no creo que conocieran a un redactor de una revista española del año 60. Pero aquí veis, está puesto en contraposición distintos ejercicios, por ejemplo el pabellón de Bruselas de Pietila, el ejercicio que enseña un primer aditivo, la torre de Caleva, la iglesia de Caleva, su fin de carrera, Dípoli y la idea de la monomaterialidad y la continuidad material frente al Café Gijón, escalonamientos, corredores, otra vez Dípoli, la cubierta continua, etcétera, etcétera, etcétera. Con esto no quiero decir que Inza sea el Pietila español, quiero decir que son unos autores que son capaces de medirse con gente de esta talla, ¿no? Y ya para acabar, las estrategias paralelas, bueno, durante mucho tiempo, mientras hacía este trabajo, yo mismo no entendía, por mucho que intentaba encontrar explicaciones proyectuales, llaméses proyectuales, tal, muchas veces no entendía por qué había tantos motivos discordantes, tantas anomalías en los proyectos. O sea, porque un proyecto de una determinada manera, luego de repente les salían como cosas que eran como inexplicables, ¿no? Entonces me empecé a dar cuenta de que siempre había como una estrategia paralela. O sea, lo que he dicho del doble lenguaje es permanente. Esa es la característica para intentar entender este tipo de arquitectura. Si no atiendes a eso, no puedes atender a nada. Con lo cual, lo que se va a solapar siempre es como una ley a la que se le, pueden ir ocurriendo una serie de estrategias paralelas. Una de ellas es la idea de arquitectura presentada frente a la arquitectura representada. Si miramos, por ejemplo, todo su trabajo en las tiendas, hace una inversión lingüística muy interesante, porque lo que es normalmente mueble, como las estanterías, se convierte en inmueble, en algo estático, y sin embargo lo que normalmente es mueble, como las escaleras, se convierte en mueble, se convierte como en el episodio de todas estas tiendas. Produce una inversión lingüística entre lo presentado y lo representado. Ahí este punto me parece fascinante, porque no sé si incluso llego a comprenderlo. Le da bastantes vueltas, pero me parece increíble. Él hace un artículo que se llama Arquitectura presentada y representada, o sea, se nota como le interesa el tema, pero tampoco da explicaciones. También escribe muy años 60, muy llano y muy banal y no terminas de entenderlo. Otra estrategia, aquí se ve, por ejemplo, ¿no? Como las escaleras incluso se llega como a exagerar el uso, ¿no? O sea, que es una escalera donde te apoyas,
Entonces aparecen como estas deformaciones, esta exageración como del uso en escalas tan pequeñas de algo inmueble que se ha convertido en mueble, ¿no? La fantasía es el hilo gaudiniano que se puede encontrar dentro de esta generación. Aquí hay un bar remodelado en el centro de Madrid que ya no existe, se ve el alzado de cómo era y cómo lo deja, donde le encarga una marisquería. Es un sótano como el Café Gijón. Vas andando por mitad de una calle en Madrid en el año 60, una ciudad, ¿no? Como imaginaos Madrid como en el año 62, mucho blanco y negro, mucho sereno, tal. Una escafandra en medio de la calle. O sea, ¿quién es el friki que ha puesto una escafandra en un régimen con conciencia, ¿no? Bueno, pues es una pequeña señal, es un episodio fantasioso, porque en realidad el encargar una marisquería lo que hace es meter un trozo de mar en el corazón de Madrid. Si lo veis desde ese punto de vista, veréis los alzados de los barcos, los óculos, los ojos de pez. Estos son todas unas chapas que le dejan hacer, que es todo estos sitios por los que te asomas al restaurante, y abajo incluso el sistema de aire acondicionado se convierte en esta serpiente marina. Pero estos episodios fantasiosos se pueden registrar por toda su obra. Por eso yo, por ejemplo, hacía esta tienda de aquí y en el soportal ponía un piano en medio de la calle. Yo, pero, a ver, este proyecto es malísimo, porque yo a cualquiera alumno me hace esto y le suspendo, ¿no? No, este proyecto es buenísimo. Este proyecto superpone dos lenguajes. Y es capaz de hacer un proyecto buenísimo en esta tienda, tener el humor de sacar este piano que tiene que ver con esta tienda. Entonces, por ejemplo, la jaula de niños. Esto es una residencia de jóvenes donde arriba mete un edificio de 3 plantas de esta jaula de niños. Cuando estás harto de los niños, una residencia de jóvenes, ¿qué haces? Pues encierras. Pues es una cosa que tiene muchísimo sentido. Esta jaula de niños está llena de escaleras, etcétera, es un sitio para jugar, ¿no? O por ejemplo los artefactos de esta casa en Teruel, donde la niña era minusválida y todo el paisaje está hecho como con una especie de artefactos, pero para que la niña pueda ir por todos estos sistemas de ventilación, de la depuradora, etcétera. O por ejemplo en la escafandra que la comentamos, o por ejemplo en Segovia, donde la familia era muy religiosa, le pidió una serie de signos religiosos en la fábrica de embutidos, y él hace esta pila bautismal que hasta que no se abre, que es como el sistema de tristras, ¿no? ¿No? ¿Cómo se dice tristras? Bueno, no me da igual. Aparece y desaparece, o les mete embutida esta cruz de 4 plantas, ¿no? Bueno, el tema de la fantasía y los artefactos es importante. El tema de la escala del absurdo, quizás es el punto donde más le liga con James Stirling, ¿no? No solamente lo que hemos visto antes de la Torre del Este, pero James Stirling, probablemente no lo digo yo, lo dice Juan Antonio Cortés y eruditos y personas maestros de la crítica, fue el maestro de la tercera generación internacional en el arte de juntar fragmentos. De ahí que su íntimo amigo de pupitre es casual, ¿no? O sea, Colin Rock, que es el que hace la monografía de Stirling y el que escribe Ciudad Coraje, ¿no? Los dos son los maestros en juntar fragmentos de distinta condición, o al menos fijarse en eso como sistema operativo desde un punto de vista proyectual. James Stirling, que adoraba los muebles, famosísimo de Krier, que se compra estos muebles como desmesurados. Estos muebles de Inza, aparte de que son feísimos, son como completamente exagerados, ¿no? O sea, tiene una escala completamente desproporcionada. A mí me educaron diciendo que el pabellón Farnsworth era un pequeño pabellón en medio de la campiña estadounidense y tal. Claro, hasta que Peter Smithson se tomó la molestia de hacerse esta foto, ¿no? Con 70 años en la Farnsworth. O sea, aquellos pequeños pilares que utilizaba Mies eran unos pilares más grandes que esta mesa, ¿no? Y mira, este es Peter Smithson en su libro, que cambia radicalmente la percepción de la Farnsworth. O sea, las cortinas de la Farnsworth miden 6 metros. No es el pequeño pabellón de aquella viuda que luego le termina demandando y tal, ¿no? Bueno, pues esta pequeña casita que os he enseñado que se medía con el Peñalada, es en el archivo puro Inza. Es una casa gigante, ¿no? Pero la materialidad que utiliza, el tipo de huecos, el tipo de conexión con la tierra y continuidad material, la idea de la monomaterialidad cubierta, fachada, etc., lo convierte en algo sin escala. Esta es la residencia de la Misericordia con la jaula de niños. Si os fijáis, aquí ya se puede ver un lenguaje como rosiano casi, ¿no? Las arcadas vernaculares, la seriación en el centro, cubierta historicista, jaula de niños. Parece que el dibujo está hecho a 1:200
pero tiene como inputs a 1,50. O sea, es completamente absurdo. El absurdo es una estrategia, el humor es una estrategia. Y aquí es donde yo claramente creo que hay una relación con James Stirling, ¿no? Hay varios procesos que copia de Stirling. Bueno, yo creo que no sé si los copia, pero está en esa sintonía intelectual, que es el mundo del gigantismo. O el mundo, una estrategia que es la fractalización, ¿no? La fractalización es otra estrategia escalar. En esta casa que hemos visto antes de los maestros catalanes es una casa que el pilar es en T, la casa es en T. Nos está diciendo que en el pilar está contenida toda la casa. Es una estrategia que probablemente la persona que más la haya utilizado sea Louis Kahn, en un intento de que cada centímetro cuadrado contiene toda la arquitectura. En esta fábrica de embutidos, ¿veis lo absurda que es? Si no atiendes a estas estrategias, la caseta de entrada. Esto es facilísimo leerlo como un ejercicio formalista de un tío que hace cosas feas, que es un mal arquitecto, que esa noche se había tomado 3 copas, tenía que entregar el plano el día siguiente y ha hecho este bodrio. Lo estoy diciendo muy llanamente, pero es que esto da una clase, ¿vale? Como si estuviéramos en mi grupo en Madrid. Bueno, pues, si nos fijamos en el bodrio, resulta que lo único que pasa es que cuando tiene que hacer la caseta a cualquier punto de la fábrica, repercute el mismo criterio. Entonces, la fábrica que está repercutiendo lo mismo que su hermana mayor. Una continuidad del material suelo-techo, un tipo de alero, una continuidad, no lo he dicho, pero con las mismas tejas que se hacían en el suelo, se hacían las cubiertas. Lo que pasa es que 30 años después se han roto y les han puesto otro tipo de cubiertas y ahora visitas. Pero lo único que ocurre es que en esta caseta se repercuten todas las pautas. El tipo de hueco, no sé qué, lo que pasa es que cuando las pautas las metes en 1 metro cúbico, salen completamente exageradas. En realidad lo que está diciendo es que si tomamos 1 metro cúbico de su arquitectura, encontramos las mismas pautas que en 1000 metros cúbicos de su arquitectura. Pasa en Louis Kahn, pasa en INCE, pasa en muy poca gente. Por último, la última estrategia, lo erróneo y lo sorprendente. En una jugada como que me parece súper contemporánea, increíble pero cierta, incorpora el error. Inza dijo que estaba interesado en las anomalías, aunque no dejó escrito que le interesara el error. Pero yo creo que lo que hace en su trabajo es que el error lo convierte en arquitectura. O sea, lo que cualquier persona en el Café Gijón, al juntar una veta contra una testa, llega a este punto y no sabe qué hacer, y pone la misma madera y como que no se note, bueno, aquí se convierte en método del proyecto. Esto me parece importantísimo. Y sobre todo, ultra contemporáneo. No viene aquí y en la veta contra la testa, en los nudos complicados, lo evita. Todo lo contrario, lo señala. Le pide al jefe de obra que compre madera de nogal y que los ponga de color negro. Todo lo que veis de color negro es madera de nogal, señalando los errores. Porque la ley tiene que ser suficientemente sensible para gestionar el proyecto. No puede ser una ley cerrada, ensimismada, que luego se truca. Por acabar, haciendo el archivo se pueden sacar 2 docenas de proyectos que a día de hoy se conocen 6 o 7 obras de Curro Inza, 10 obras de Curro Inza. El archivo ha sido capaz de poner en liza otras 10 igual de buenas o mejores, dando lugar a entender un mayor autor intelectual de lo que pensábamos. Su fallecimiento ocultó todas estas obras que se estaban haciendo, como el Colegio del Pinarillo, que es fantástico. Esa triple condición la hemos comentado, sus afinidades las hemos comentado, el marco crítico, la insistencia en crear un lenguaje, dejándolo por escrito y construyéndolo, la búsqueda permanente de un método, su papel de catalizador en un momento dado dentro de su generación, la adición como sistema compositivo que lo imbrica con Europa, la producción de híbridos a través del colaje, la generación espacial que contradice la raíz escandinava, la posibilidad de leerlo desde el paisaje y el entendimiento de un posible manierismo como salida heterodoxa al organicismo madrileño. Convertir la construcción en lenguaje en sistema proyectual, encontrado un método, atender al carácter, el diálogo entre las partes del todo, múltiples versiones jamás construidas y sobre todo esta baja tecnología, el componente poético y emocional sumado al racional, y la crítica a ese funcionalismo racionalista que no incorporaba lo variable, la economía de medios, la baja tecnología, el nuevo brutalismo, en realidad una lección bastante contemporánea, que es esta idea actual de hacer mucho con muy poco. No está muy lejos de los arquitectos que ahora intentan hacer mucho con muy poco.
Desde el punto de vista paisajístico, bueno, ya hemos visto, ¿no? Tautologías, manierismos, paisajes intermedios, etc. Ya en el cuando Inza muere, se está traduciendo en el año 76 al español la obra de Robert Venturi, con el que yo creo que por el humor y tiene muchas relaciones, ya ha salido su nombre en alguna que otra cosa. Inza en realidad nos plantea una baraja con una ley que tiene un resultado incierto. Y esto es lo que hay que asumir para poder entender este tipo de arquitecturas. Tienen un método y tienen una estrategia paralela. La dualidad, si hay que quedarse con una palabra de hoy, es la palabra con la que hay que quedarse para entender este tipo de arquitecturas. Asumir la dualidad, las distorsiones, las irregularidades. Cuando muere Inza se traduce al español el primer texto de Robert Venturi, aunque ya le conocía porque estaba publicando proyectos, en un precioso primer título, ¿no? Primer capítulo, un suave manifiesto en favor de una arquitectura equívoca, escribe lo que Inza podría haber firmado. Los arquitectos no pueden permitir que sean intimidados por el lenguaje puritano modal de la arquitectura moderna. Refiero los elementos híbridos a los puros, los comprometidos a los limpios, los distorsionados a los rectos, los ambiguos a los articulados, los tergiversados, que a la vez son impersonales, a los aburridos, que a la vez son interesantes, los convencionales a los diseñados, los integrados a los excluyentes, etc. Los innovadores, los irregulares, refiero los equívocos a los directos y claros, defiendo la vitalidad confusa frente a la unidad transparente, acepto la falta de lógica y proclamo la dualidad. Y aquí se cierra el ciclo entre el nacimiento intelectual de Venturi y la muerte de Inza. Cuando ves un trabajo hay distorsiones, hay irregularidades. La mayoría de las veces se pueden leer como incoherencias, brillanteces, salidas de tono. El interés por lo anómalo como estrategia es una manera de romper con aquel funcionalismo estrecho, que no incorporaba variables. Incorporar lo no racional es hacer arquitectura con todas las variables. Incorporar lo anómalo, que hoy podría parecer ya a cabo tan moderno, significa incorporar el error, lo fantástico, la sorpresa, el absurdo, etc. Unos mecanismos que lo muestran el contemporáneo en múltiples aspectos. Superponer constantemente dos lenguajes, el método y la estrategia paralela. Aceptar la dualidad, como dejó escrito Venturi, como estrategia general. Y como último comentario, el ayer y el hoy. Inza no tenía ningún interés en ser tomado como un arquitecto contemporáneo, moderno, a la moda. Y parece, subterráneamente, que dota su arquitectura de una cierta búsqueda de la temporalidad, o no sé cómo llamarlo, un cierto clasicismo, porque ¿de qué época son los proyectos de los que llevo hablando una hora? ¿De qué año? Es muy difícil fechar esta obra. Es muy fácil fechar la obra de Sota. Es muy fácil fechar la obra de otros arquitectos, sabiendo que tal perfil se producía en el año 65 y ese es el perfil que hay en Clesa colocado. Es muy difícil fechar esta obra. Parece que busca la temporalidad. Es un comparativo de fotos del año pasado, hace 3 o 4 años, con lo de hoy. La casita del Paular, le han crecido los árboles, simplemente. Segovia está igual, idéntico. Esto nos remite a ciertos arquitectos, que lo vuelve a vincular con ciertos arquitectos que sí están interesados en el tiempo como estrategia proyectual. Por ejemplo, Peter Zumthor, Valerio Giatti, Peter Macklin. También hay que decir que, claro, uno cuando hace estos trabajos mira a los arquitectos que a él le gustan. Entonces yo miro a Stirling, miro a Macklin, etc., ¿no? Pero, digamos, le vuelve a conectar con un discurso contemporáneo. Todo el final de esta clase es como que intentéis mirar otras arquitecturas, aunque parezcan raras. Y ya para terminar, pues se le puede inscribir dentro de una cadena de solitarios ilustres que no tuvieron como ninguna adscripción a ninguna escuela, como que podría empezar esa cadena española en Gaudí, Sert, Sostres, García de Paredes, Inza y Miralles. Miralles, ¿por qué no? Con Miralles comparte muchísimas cosas. Miralles no se distingue tanto la estrategia proyectual del campo de tiro de Barcelona cuando Miralles dice voy a establecer unos criterios, no voy a hacer detalles constructivos, voy a establecer unos criterios de cómo se juntan los materiales, y esa es la estrategia proyectual, que el Café Gijón. Tienen ambos una caligrafía personal, una muerte prematura, un mundo propio, un establecer criterios frente a hacer proyectos. Es uno de los grandes tapados de la arquitectura española. Hay que asumir esa dualidad, capaz de hacer lo mejor y lo peor, darnos el haz y el en vez,
una obra buena y sofisticada a la vez, y de la que creo que a día de hoy es una de las que más se puede aprender. Y ahora no me aplaudáis porque me gustaría que hiciese una pregunta y he acabado. Gracias. No, haced lo que queráis, si no.